Hoy os traigo 6 plantas ideales para darle un toque navideño a vuestras casas. Todas ellas se pueden encontrar durante esta época del año y veréis que las 6 van en sintonía con alguno de los 3 colores icónicos de la Navidad, que para mí son el rojo, el verde, sobre todo el verde oscuro, o el blanco. La primera planta de la lista es la famosa Poinsettia o Euphorbia pulcherrima, una planta vulgarmente conocida también como flor de Pascua o flor de Navidad. En este caso yo te diría que esta es sin duda la planta más protagonista de la Navidad, y es que durante esta época del año todas las floristerías, todos los gardens o cualquier sitio que venda plantas siempre se llena de un montón de coloridas poinsettias de distintas variedades. En este caso la palabra pulcherrima es un epíteto latino que significa la más bonita, y de hecho es posiblemente la planta más colorida que existe. Su versión más común, la más popular, es la Poinsettia roja, que es esta que os estoy enseñando aquí, que como veis sus hojas son totalmente rojas. No es que tengan unas tonalidades rojizas o que tengan un toque así rojo, sino que sus hojas son totalmente rojas. Y sí me estoy refiriendo a esto como hojas y no como a flores, porque esto no son sus flores, son sus hojas. Las flores de las poinsettias, si os fijáis, son estas pequeñas florecitas que se ven aquí en el centro, pero lo que destaca de esta planta son sus hojas. De Euphorbias pulcherrimas existen más de 100 variedades actualmente. Esta, como os estoy enseñando, es la roja, pero por ejemplo aquí tengo esta Poinsettia variegada, que también es roja, pero tiene esta combinación de rojo y como blanco o amarillo. O también tengo por aquí estas otras variedades de Poinsettia o Princetia. La Princetia es esta variedad de Euphorbia pulcherrima que destaca por tener las hojas como mucho más pequeñitas, es como más compacta en sí la planta, y así como el color principal de una Poinsettia es el rojo, el de una Princetia es el rosa. Pero actualmente hay Prinsettias de color rojo, de color rosa, de color blanco, y también estas que os estoy enseñando aquí. Esta de aquí concretamente, no sé si se ve en cámara, pues es de un color rosa pálido y blanco por los lados, es variegada. Por otro lado tengo esta pequeña Princetia, monísima, que es de un rosa como mucho más potente, un rosa Barbie, y también es muy cookie. En todo caso, tanto la Princetia como la Poinsettia son preciosas. Y sí que es verdad que las Prinsettias se suelen ver siempre en tamaños un poco más pequeños que las Poinsettias. La mayoría de gente sí que sabe que las Poinsettias se pueden encontrar en distintas variedades, pero lo que mucha gente no sabe, y que de hecho yo no sabía, al menos hace 2 años no lo sabía, es que las Poinsettias se pueden encontrar en tamaños muy grandes. Es una planta que de hecho puede crecer varios metros, y yo la primera vez que vi una Poinsettia tan grande, bueno, aluciné completamente. Pensaba que era una planta que siempre era como bastante más pequeñita. Esta es una planta originaria de México y Guatemala, donde se puede encontrar creciendo de manera natural, que debe ser una fantasía máxima, y si la tenemos en casa es importante situarla en un lugar bien iluminado. Es decir, si podemos, lo mejor es ponerla justo al lado de la ventana, donde reciba más luz. También, si los inviernos no son muy fríos, la podemos tener en exterior todo el año. En este aspecto es importante saber que la Poinsettia es una planta sensible al frío, por lo tanto si vivimos en un lugar con inviernos más fríos, lo mejor es tenerla dentro de casa protegida, pero por ejemplo aquí en Barcelona esta es una planta que se puede tener en exterior sin mucho problema. Sí que es verdad que es importante que los días más fríos de invierno estén como protegidas dentro, o al menos controlar de no regarla en exceso, porque cuando juntamos el exceso de agua con el frío es cuando es más posible que esta planta se muera. También es importante que esté en un sustrato con un muy buen drenaje, y como curiosidad os quiero contar también que la coloración roja de sus hojas se debe al fotoperiodo. Cuando estas plantas se exponen a días más cortos y a noches más largas, es decir, cuando hay menos horas de luz durante el día, es cuando esta planta produce de manera natural o artificial, si es que se la fuerza a esto, a tener estos tonos rojos tan fuertes en sus hojas. Otra planta que es perfecta para darle un toque navideño a nuestras casas, pero que a la vez es mucho más inusual que la Poinsettia, es la preciosa e inigualable Ardisia crenata. Esta planta es conocida vulgarmente como baya de Navidad debido a las numerosas bayas o numerosos frutitos rojos que tiene esta planta y por las que destaca. Estos frutos creo que destacan mucho, que quedan muy bien en esta época porque en cierto modo recuerdan un poco a las bolas que ponemos en el árbol de Navidad. Estos frutos aparecen en el otoño y se mantienen prácticamente durante todo el invierno. Decir también que esta es la Ardisia crenata, y Ardisia es un género de plantas que comprende 500 otras especies de planta, por lo que realmente es un género mucho más diverso que esta planta concreta que veis aquí. Pero para mí, al menos de momento por lo que sé, esta es la especie que me parece más atractiva
de cara a la Navidad. Este género se encuentra también en la familia Primulaceae. Esta planta es originaria de zonas cálidas de Asia y de África, y en climas como el de Barcelona sí que puede estar en exterior durante todo el año, pero hay que saber que, igual que la Poinsettia, y a diferencia de algunas de las otras plantas que os mostraré más adelante en el vídeo, esta sí que es una planta un poco sensible también al frío. Por lo que, si vivís en una zona con un invierno un poco más frío, no va a tolerar vivir en exterior y será importante ponerla dentro de casa. En este sentido, también es importante saber que a la Ardisia crenata no le gusta ni la calefacción ni las corrientes de aire. En cuanto al riego, este va a variar en función de la época del año en la que nos encontremos. Durante la primavera, que es cuando esta planta está en su fase de crecimiento, se tiene que regar más abundantemente, ¿vale? Pero en esta época del año, cuando hace más frío, se debe regar más moderadamente, sin dejar secar el sustrato totalmente, pero dejando secar un poco lo que sería la capa superficial del sustrato. Si dejamos secar mucho el sustrato, tenemos que saber que las bolas, las bayas de Navidad, que es lo que hace de esta planta tan atractiva, se van a deshidratar más rápido y las vamos a perder antes, por lo que en este sentido es importante no dejar deshidratar totalmente la planta, ¿vale? También tenéis que saber que esta es una planta de crecimiento lento. Yo, esto tan solo hace 2 meses que la tengo en casa. De momento me está yendo muy bien con ella, pero no tengo mucha experiencia con mi ardisia. Pero por todo lo que he escuchado, no es una planta difícil de cuidar, por lo que ya os iré informando de su evolución a medida que vaya pasando los meses o los años, ¿vale? A ver si tengo suerte. Y también remarcar que hay una variedad de ardisia que me ha parecido también bastante interesante y que resulta mucho más inusual que esta, que es la Ardisia crenata alba. Básicamente es igual que esta, pero las bolas son blancas. Entonces quizá no destaca tanto a primeras, pero no sé, he visto fotos de ella y me parece también una variedad bastante interesante y como un buen complemento también para la Navidad, si es que os interesa también tener plantas de fruto o flor blanca, ¿vale? Así que también destacar esa plantita y pasamos ya a la siguiente. La siguiente planta de la lista es el Helleborus o rosa de Navidad, una planta perenne de porte rastrero que raramente supera el medio metro de altura, ¿vale? Esta planta destaca por sus hojas verde oscuro y sobre todo por sus flores de 5 pétalos blancas. Aún así, estas flores blancas, cuando maduran, en vez de caer de la planta, como suelen hacer casi todas las flores, no se caen, sino que sus pétalos se vuelven verdes y permanecen durante un montón de meses en la misma planta. Por lo que al final, cuando esta planta lleva varias semanas contigo, tiene una combinación de flores blancas, flores verdes y hojas verde oscuro, que es preciosa. Es como una estética muy inusual y muy diferente al resto de plantas de Navidad. El Helleborus florece durante todo el invierno hasta la primavera y realmente también parte del otoño. Yo este Helleborus lo conseguí en pleno otoño y ya tenía un montón de flores, por lo que imagino también que depende de la zona en la que estés, te florece antes o después. También, esta planta crece mejor en exterior, en la sombra, pero mucha gente lo que hace es entrarla durante los días de Navidad para poder disfrutar de ella dentro de casa, ya que si está unos días dentro de casa, pues puede estar perfectamente, no hay problema. Si la tenemos dentro, sería conveniente ponerla en un lugar bien iluminado y lejos de la calefacción, ya que esta planta es sensible al aire así reseco que produce la calefacción. En cuanto al sustrato, lo mejor para un Helleborus es que el sustrato esté húmedo pero no encharcado. En este sentido, esta es una planta muy expresiva. Cuando le falta sed veréis que las hojas se caen así, las flores y todo se cae, y después cuando tú la riegas se pone recta y contenta otra vez. Pero bueno, lo mejor es esto, que el sustrato esté húmedo pero no encharcado. Y en cuanto a la temperatura, el Helleborus, a diferencia de la Poinsettia y la Ardisia, es una planta que puede tolerar el frío bastante bien. Tolera de hecho unos cuantos grados negativos, por lo que sí que puede estar en exterior en muchos otros lugares con inviernos un poco más fríos. El nombre de rosa de Navidad se debe a que estas flores, más allá de que salen durante la Navidad, se parecen mucho a las rosas salvajes. Aún así, es importante saber que esta planta no pertenece a la misma familia que las rosas, sino que pertenece a la familia Ranunculaceae, ¿vale? El género Helleborus está en la familia Ranunculaceae con los ranúnculos, que son una planta también súper bonita, que no tiene nada que ver con esta, pero están en la misma familia. El género Helleborus también comprende 22 especies distintas de planta, y cada uno tiene pues su encanto. Son bastante más similares entre ellos que, por ejemplo, el género de las euforbias. Es un género nativo de Europa, desde el Reino Unido hasta España, o sea que se puede encontrar en distintas latitudes, pero la mayor cantidad de Helleborus se encuentra en los países Balcanes, también en Europa, pero digamos en el sureste de Europa. Todo lo que sería la parte de Croacia, Serbia, Rumanía, toda esa parte, pues también tiene muchos Helleborus, ¿vale? Que me parece muy guay porque la gran mayoría de plantas bonitas, así que las plantas más interesantes, casi siempre están
en los países tropicales, que allí es como un paraíso todo y todo es fantástico, pero esta fantasía de planta está en Europa, lo cual me parece interesante. El Helleborus también tiene la ventaja de que, como no es muy grande, se puede adaptar muy bien a vivir así en maceta, lo cual es como un plus si lo que queremos es tener esta planta dentro de casa durante un tiempo, pero en este sentido es interesante, o veréis que lo más común es encontrarlo en macetas verticales. Esto es así porque es una planta que hace raíces bastante profundas, aunque sea pequeñita, por lo que lo mejor es ponerla pues, en macetas verticales. También es una planta tóxica para mascotas y personas, por lo que si tenéis niños o mascotas que les guste morder plantas, pues mejor que no pongáis esta planta cerca de estos animalillos. Y también decir que el Helleborus, más allá de esta variedad de las flores blancas, que sería la más común, también existen variedades con flores de colores más púrpura, más amarillentos, como rosa pálido, más verde. Son como colores suaves, colores bastante peculiares y hibernales, en cierto modo. No sé, me gustan. Otra planta que es altamente popular durante esta época del año es el fantástico ciclamen. El ciclamen es fantástico, sobre todo porque hace unas flores que son una pasada y estas no paran de salir desde mediados de otoño hasta finales o hasta la primavera, básicamente. Es decir, toda lo que será la época más fría, más oscura, más aburrida, pues el ciclamen está sacando un montón de flores súper grandes, súper vistosas y que además vienen en muchísimos colores. Hay ciclámenes con flores blancas, con flores rojas, rosas, violetas, color salmón, un montón de tonos. En mi caso mis ciclámenes son de este color violeta oscuro, que aquí en la cámara me parece que se ve como un poco más claro, pero es un color como intenso, ¿sabes lo que te digo? Después también tengo este color vino, este se llama color vino, es un poco más rojizo que el violeta, ¿vale? Estos dos colores, sinceramente, me encantan. Me parecen súper bonitos. Y después también está el ciclamen blanco, que es un clásico, pero que también personalmente me gusta mucho cómo queda el blanco en los ciclámenes. En mi opinión, los colores, por ejemplo, amarillo, naranja, rosa, son como más de primavera, y estos tonos así violetas, oscuros, más elegantes, más fríos en cierto modo, y el blanco son como más de invierno. Por lo que a mí durante esta época me encanta jugar un poco con estos tonos. Es como que son más oscuros, más hibernales, pero muy coloridos a la vez y quedan súper bien en invierno. Ciclamen es un género con 23 especies distintas y pertenece a la familia Primulaceae, es decir, la misma familia a la que pertenece la ardisia, que os he enseñado hace un rato. Vale, la gran mayoría de ciclámenes, o el género en sí, es nativo de Europa, pero justamente la variedad o la especie más común, que es el Cyclamen persicum, es nativa de Asia Occidental, es decir, la parte de Asia que está como más tocando a Europa. Y como os digo, este es el Cyclamen persicum, la variedad común, digamos, pero también está el Cyclamen mini, que es una versión mini de este. Mirad, las flores son idénticas, el mismo tono y el mismo todo, y las hojas también son idénticas, simplemente pues más pequeñas. Mirad cómo se ve así un poco más de lejos. Es como que me parece súper cookie. El ciclamen es una planta que se suele cultivar como planta de temporada. En este caso sería de temporada fría, de otoño a primavera. En muchos casos lo que pasa es que como esta planta tiene un bulbo en el centro, con la llegada del calor se va quedando como más pelado. Va perdiendo las flores, va perdiendo las hojas y se queda pelado. Este bulbo a veces se pudre en verano, es muy común que pase, pero en muchos casos también, si tenemos suerte, puede que en otoño, si todavía está este bulbo, puede volver a brotar el ciclamen de nuevo con la bajada de las temperaturas. O lo que es todavía más común que pase es que los ciclámenes, cuando son polinizados, cuando sus flores son polinizadas, pues de su flor se produce como una pequeña cápsula que se va engrosando con el tiempo, y de esta cápsula salen un montón de semillas. Estas semillas, cuando caen en el sustrato y llega el otoño, pues también empiezan a brotar, y es bonito ver también un montón de ciclámenes pequeños brotando. Por lo que sí que podemos considerar que esta es una planta de temporada, pero a la vez, si nos lo montamos bien, sí que podemos disfrutar de ella durante varios años. Al ciclamen le gusta estar bien iluminado, por lo que lo mejor es ponerlo en exterior, pero sin sol directo, o sea, en exterior en la sombra, aunque sí que es verdad que técnicamente puede estar en interior. Lo que pasa es que, por lo que yo he estado leyendo, cuando el ciclamen se expone a temperaturas superiores a 16 grados, tiende a perder las flores, ¿vale? Entonces, dentro de casa, como las temperaturas suelen ser mayores a 16 grados, pues es muy posible que el ciclamen se quede con menos flores, es como que produce menos flores. Por lo que en este sentido lo mejor es ponerlo fuera y que se exponga a unas temperaturas un poco más bajas para que produzca más flores. Y en cuanto al riego, es una planta que quiere tener un sustrato húmedo pero no empapado. Como os he dicho, esta planta tiene un bulbo central,
por lo que cuando está muy encharcado este bulbo sí que se puede llegar a pudrir, ¿vale? Después, en el lado contrario, cuando le falta agua es una planta también muy expresiva. Igual que el Eleborus, cuando le falta agua, sus flores pues se doblan hacia abajo de un día para otro, se doblan todas, y cuando tú la vuelvas a regar, pues vuelven a ponerse rectas y contentas. Por lo que en este sentido es muy fácil saber si un ciclamen tiene sed o no. Y en cuanto a sus flores, si lo que queréis es que vuestros ciclámenes produzcan más y más flores, un truco que me dieron y que es como que funciona muy bien para que el ciclamen produzca más flores es que cuando la flor se cae, ¿sabes? Normalmente lo que pasa es que se cae el pétalo, los pétalos, y queda un poco como la bráctea floral, así sola, pelada. Esto ya os digo, si lo dejáis y ha sido polinizada, pues se convertirá en una cápsula de semillas. Precisamente por esto, si lo que queréis es que produzca semillas, esto lo debéis dejar. Pero si lo que queréis es que la energía de la planta, en vez de ir a las semillas, vaya a producir más flores, es importante sacar estas brácteas florales. Y para hacerlo es muy fácil, solo tenemos que coger esta bráctea así de un poco más de abajo y arrancar así. Y básicamente salen solas. Esta de aquí me parece que también tenía alguna bráctea floral, ¿ves? Que aquí hay esta que no tiene pétalos, pues esto lo cogemos así de abajo y arrancamos y sale solo. Y sus hojas también, cuando están secas, las estiramos así y salen con mucha facilidad. En este sentido es una planta como muy fácil de mantener bonita, digamos, porque es muy fácil sacarle las flores secas y las hojas secas. Pero ya os digo, si queréis que os haga semillas, sí que es importante dejarle alguna vara para que se hinche y empiece a generar semillas. Y hasta aquí esta planta. Otra planta también muy navideña, que igual que la artisia destaca por sus frutos rojos, es la Gaultheria procumbens, que es esta plantita que veis por aquí. Esta es una planta rastrera, es decir, crece más hacia los lados y nunca se hace alta. Como podéis ver, es de un tamaño muy bajito y no tiende a crecer hacia arriba, sino que se queda siempre bajita. Estos frutos son, mira, si la comparamos con la ardisia, lo podemos ver más claro. Son como de un tamaño un poco más grandes que la ardisia y además tienen la peculiaridad, o lo que yo he visto al menos, es que crecen en distintos tamaños. Hay algunos frutos más grandes, otros más pequeños, mientras que en la ardisia todos son del mismo tamaño básicamente, por lo que tiene también una estética muy peculiar y muy navideña. La Gaultheria es una planta de la familia Ericaceae y es un género que comprende 140 especies. Dentro de estas 140 especies hay algunas, como la Gaultheria procumbens, que son rastreras, como os he dicho, y su tamaño máximo, su altura máxima es de 10 centímetros, mientras que otras, como la Gaultheria fragrantissima, que es otra variedad, puede llegar a medir hasta 5 metros, es decir, que dentro del mismo género hay plantas muy distintas entre sí. La Gaultheria procumbens se supone que florece en verano y los frutos te salen en otoño y se mantienen durante todo el invierno. Pero, esto es lo que se supone, porque yo esta planta la compré en otoño, en pleno otoño, ¿sabes? No sé si era octubre, un poco antes que la ardisia. Y a mí siempre me está dando flores constantemente. Como que nunca me he parado de dar flores y ahora estamos en diciembre y me sigue dando flores. Las flores, como podemos ver, son blancas, tienen esta forma de campana, así como gordita, y estas flores después se convierten evidentemente en frutos si son polinizadas. Esto me indica que estos frutitos le van a durar durante un montón de tiempo, ¿sabes? Porque aquí todavía hay frutos que aún no me han salido y estos frutos duran de por sí varios meses, por lo que me parece que tendré un montón de frutos incluso en primavera. El género Gaultheria es procedente de distintas zonas de Asia y América, aunque la Gaultheria procumbens es procedente de Norteamérica. Allí es donde crece naturalmente y, por lo que he leído, puede tolerar bastante bien el frío. Puede tolerar hasta menos 7 grados, por lo que es una de estas plantas navideñas que se puede adaptar bien a vivir en exterior en una gran cantidad de sitios distintos. La Gaultheria procumbens es una planta que prefiere crecer en un lugar bien iluminado, pero sin sol directo, es decir, por ejemplo, en exterior en la sombra, crece perfectamente, aunque también es verdad que la podemos entrar durante las semanas de Navidad para disfrutar de ella dentro de casa y no le pasa nada. Si la tenemos dentro de casa, lo mejor es ponerla en una exposición muy iluminada de la casa, es decir, al lado de la ventana, por ejemplo, estaría perfectamente. Es de crecimiento lento, tiene estas hojas así brillantes, muy monas. Le gusta tener un sustrato que esté húmedo pero no encharcado. Es además muy resistente a las típicas plagas y si la trasplantamos debemos saber que esta es una planta que crece mejor en sustratos ácidos. Es decir, o sea, no hace falta trasplantarla porque como veis es una planta que en una maceta bastante pequeñita se desarrolla muy bien, pero si lo que queremos es trasplantarla para que se haga más grande, es importante ponerle un sustrato para plantas acidófilas, igual que hacemos con las camelias o las hortensias.
La próxima planta de Navidad es la Schlumbergera o cactus de Navidad. Este se trata de un cactus epífito procedente de Brasil que destaca por sus maravillosas flores. Estas flores florecen naturalmente en invierno, por lo que es muy común encontrar este tipo de planta, este tipo de cactus, floreciendo durante la Navidad. Sus flores son bastante grandes y tienen esta forma como bastante peculiar. Estas vienen en distintos colores, lo más común sería encontrarlas en colores blancos, rojos o rosas, sobre todo rosas, y básicamente tienen esta forma rara, que no es la típica flor normal del campo, sino que tiene esta flor con esta estética bastante peculiar. Schlumbergera, como digo, es un género que pertenece a la familia Cactaceae, es decir, es un cactus, y tiene solo 7 especies distintas. De estas, la más común es la Schlumbergera truncata, que es esta que os estoy enseñando aquí. Decir también que, al tratarse de un cactus, esta planta de Navidad, a diferencia de la poinsettia o la ardisia o el Helleborus, no es una planta tóxica, por lo que es una opción muy acertada para esas personas que tengan mascotas en casa y que a la vez quieran decorar su casa con plantas de Navidad. En su hábitat natural crecen de manera epífita, es decir, encima de otras plantas, y si la tenemos en casa, lo mejor es ponerla o fuera en la sombra o dentro con mucha luz. Yo, en este sentido, creo que lo mejor es poner esta planta ahora, cuando está floreciendo, dentro de casa, en una exposición muy iluminada, ¿sabes?, para que así sus flores estén como un poco más protegidas y duren más tiempo, y cuando termine su floración, pues sacarla fuera en la sombra para que reciba más luz y pueda crecer con más fuerza, ¿sabes? Esto es para mí el mix adecuado para esta planta. En cuanto al riego, es una planta que aguanta muy bien la falta de agua, pero sí que es verdad que se tiene que regar más que un cactus terrestre, sobre todo en invierno y en verano se tiene que regar un poco más. En verano, porque hace más calor y por lo tanto la planta te pide más agua, y en invierno porque es cuando la planta florece y ya sabéis que las plantas cuando florecen tienen una mayor demanda de agua. Pero en primavera y en otoño se tienen que regar un poco menos. ¿Sabes? Quizá cada 10 días, algo así, depende un poco de dónde la tengas. Y si os gusta mucho esta planta también tenéis que saber que es muy fácil de propagar. Para hacerlo lo mejor es esperar hasta la primavera. En primavera es cuando se propaga con más facilidad. Solo tenemos que cortar una ramita y ponerla en agua o ponerla en tierra directamente y rápidamente enraiza. Y tienes otra planta preciosa y muy navideña. Y hasta aquí estas 6 plantas de Navidad. Me encantaría saber si hay alguna planta que también sea de Navidad que yo no haya mencionado en este vídeo. Si es así, me lo ponéis en los comentarios y yo estaré muy atento a ver qué me decís. Sobre todo me encantaría saber si hay alguna planta de interior que sea también de Navidad y que no esté en esta lista, porque son las que más me interesan, no sé, son muy guays. Así que nada, estaré muy atento a lo que me decís, ponedme cosas bonitas, muy importante, y yo me voy ya. Y nos vemos muy pronto con más vídeos. Chao.